Hola, te saluda Walter Hugo Sánchez, autor del libro Más que Vencedores, 7 pasos para ser un victorioso. Quiero hablarte sobre la respuesta de Dios. Sí, ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando la respuesta de Dios no llega enseguida, a nuestro tiempo, conforme a nuestro juicio, como pensamos? ¿Por qué a veces nosotros nos preguntamos en qué le hemos fallado a Dios que Dios no responde? ¿O por qué demora o se tarda la respuesta de Dios? Generalmente son las preguntas que uno se hace cuando está clamando por alguna petición en especial y vemos que no llega la respuesta de Dios. Ahora, Dios, en primer lugar, Él está deseando bendecirnos, Él está deseando responder a nuestras oraciones, Él está deseando concedernos lo que nosotros le pedimos, siempre y cuando esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros muchas veces pensamos que tenemos que pedimos y Dios está obligado a respondernos. Y no es así. Pensemos, pongámonos de acuerdo en lo siguiente. Dios es soberano. Él hace como quiere, cuando quiere y a la manera que Él quiere. ¿Verdad? Dios nos responde, sí nos responde, pero Él tiene su criterio. Él tiene sus tiempos y Él tiene su manera de pensar. Recordemos lo que dijo Isaías, el profeta Isaías, bien dijo, cuando dijo los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. O sea, Él no es humano, Él es Dios y Él sabe lo mejor para ti. Él sabe lo mejor para mí. Entonces cuando la respuesta nos llega, hagámonos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿será que lo que estoy pidiendo yo está de acuerdo a la voluntad de Dios? Esa es una buena pregunta que deberíamos hacer porque muchas veces nosotros somos muy rápidos para pedir o muy rápidos para orar en ese sentido y presentarle a Dios nuestras peticiones. Y a la primera, cuando demora un poquito a nuestro criterio, ya comenzamos a pensar diferentes cosas como decía al principio. Pero ¿por qué no mejor preguntarnos, ¿será que lo que estoy pidiendo está de acuerdo a la voluntad de Dios? Fíjate lo que dijo el salmista en el Salmo 69:13. Él dijo así: pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios. Entonces, él era sabio y entendido de que Dios siempre desea lo mejor para ti y para mí. Pero por esa razón, tenemos que entender que Dios que nos va a dar aquello que Él considera que es su voluntad. Porque si fuera por nuestra voluntad, Él tendría que respondernos a todas las cosas. Pero no todas las cosas que nosotros pedimos necesariamente son buenas para nosotros porque nosotros no conocemos el futuro. En tanto que Dios sabe lo que nos va a dar y sabe cuándo tiene que darnos. Entonces es bueno primero eso. Bueno, hagámonos, el salmista oraba y decía, al tiempo de tu buena voluntad. Entonces, si nosotros no sabemos, digamos lo que dice el salmista también dice en el Salmo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe. O sea, entonces creo que pasa por ahí. Pasa por primero entender si lo que estoy pidiendo está de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no sabemos cuál era, si está de, bueno, como dice el salmista acá, enséñame entonces a hacer tu voluntad. Y sin duda, amados y amadas, Dios, Él va a poner en tu corazón, Él va a producir en tu corazón, en tu mente, Él te va a dar esa luz, ese chispazo que nos da el Señor, el Espíritu Santo, cuando estamos en duda o no tenemos una respuesta. Él viene en algún momento del día de nuestra vida y nos hace entender lo que nosotros de repente no lográbamos entender. Porque en definitiva, amados y amadas, Él quiere bendecirnos. Pero como todo padre que sabe que es lo mejor para su hijo, porque ciertamente aquellos que son padres, no todo lo que tu hijo te pide tú le das. ¿Por qué razón? Y porque tú sabes que no es bueno para él, o porque tal vez no sea la edad, o porque tal vez no le conviene, o porque tal vez le haría daño lo que él te está pidiendo y él no sabe, si él es niño, por ejemplo. Entonces, lo mismo pasa con Dios, amados.
A veces nosotros pensamos, nosotros nos enojamos, decimos, Dios no me contesta, ¿por qué tarda tanto? ¿Qué pasa? ¿Será que me equivoqué en alguna cosa? Y no necesariamente tiene que ser así. Todo puede pasar porque la voluntad de Dios tal vez no se alinea con lo que tú y yo le pedimos a veces. Hubo pedidos en mi vida que nunca recibí respuesta. Pero después entendí que si Dios me hubiera dado eso, mal me hubiera hecho. Y de ninguna manera Dios te va a dar algo que te perjudique. Entonces mejor prefiere Dios que nos enojemos a darnos algo que Él sabe que no nos conviene o que nos haría daño. Entonces, Él produce en ti el querer o el desear la oración correcta, que se alinea con la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo a la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué significa esto? Claro, significa que Dios pone en tu corazón aquello que Él sabe que es bueno, y cuando vos sentís ese deseo de orar o pedirle esa X cosa, es porque no fue una idea brillante que se te ocurrió. Es que el Espíritu Santo te está induciendo a orar y a pedir aquello que Dios quiere que tú le pidas. A ver si me entendés. A ver si me explico. ¿Verdad? Él produce el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Entonces, si sabemos que tenemos que Él, si sabemos que lo que le estamos pidiendo a Dios es la voluntad de Dios, porque Él nos confirmó. Bueno, entonces simplemente esperemos los tiempos de Dios. Esperemos la manera de Dios de hacer las cosas. Él sabe cómo hacerlo. Y además de eso, también hay algo muy interesante que nosotros vemos también en la primera carta de Juan. Vamos a ver dos versículos muy importantes también, que también tienen que ver con la respuesta de Dios. O fíjate lo que dice el versículo 14 y el versículo 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces aquí tenemos otra clave también. ¿Hay que pedirle algo a Dios? Sí, Él dice, pedid, buscad, llamad, ¿verdad? Como dice en Mateo capítulo 7. Pero, ¿qué pasa? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Acá es muy claro, es más claro todavía que los versículos anteriores. Entonces, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, lo primero que tenemos que entender, que es lo que venimos hablando del principio, ¿qué es lo que está deteniendo tu oración? Bueno, lo que está deteniendo tu oración, o lo que no está, o la respuesta que no está viniendo a tu oración, puede pasar por esto, porque tal vez no sea la voluntad perfecta y agradable de Dios. Entonces te recuerdo este versículo que estamos leyendo, en la primera carta de Juan, el versículo 14 y versículo 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, lo primero que pasa cuando la oración que tú y yo estamos haciendo y está de acuerdo con la voluntad de Dios, Él nos oye. Esa es la primera señal. La segunda, ¿cuál es? El versículo 15 lo responde. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, este versículo es clave. Este versículo es clave. Dios quiere concederte las peticiones de tu corazón, como dice el salmista. Pero también Dios quiere darte algo que sea bueno para ti, que te sea de provecho, que no estorbe, que no sea un obstáculo en tu vida. Él quiere darte lo mejor, pero Él sabe que es lo mejor y a veces nosotros no. Así que quiero dejarte con esta respuesta de Dios, con este título, que es la respuesta de Dios, tratando de explicarte lo que en algunos momentos a mí también me ha costado entender. Así que pídele a Dios conforme a su voluntad, Él te lo dará. Quiero decirte también en un momento también que si no has aceptado a Cristo en tu corazón, tal vez este sea el momento ideal para hacerlo. Nunca sabemos qué va a pasar el día de mañana,
o qué va a pasar de aquí a 5 minutos. Por eso, si aún no aceptaste a Cristo en tu corazón, no demores en tomar esa decisión. Es muy simple. Solamente tienes que abrir tu corazón para Dios y decirle: Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón, perdona mis pecados, me arrepiento hoy y te pido que tomes control de mi vida. Te entrego mi vida, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te amo, Jesús. Amén y amén.